Buenos días, licenciado. Buenos días, auxiliar. Hoy vamos a exponer el tema análisis de guías metodológicas de diseño. El grupo está compuesto por Francis Michelle, mi persona, Mamani Aide, Nina Jessica y Rafael Tanitza. El libro que escogimos como grupo titula Desarrollo de un proyecto gráfico por Rosetta Mus y Oihana Herrera. Bueno, como primer punto tenemos la definición del encargo, es decir, definir el problema de comunicación existente con el cliente. Y la pregunta que nos debemos hacer para definir el encargo es, ¿cuál es el problema de comunicación existente? Debemos tener claro que esto nos ahorra tiempo, dinero e inconvenientes futuros. Y que esto nos llega a facilitar y a tener una solución creativa. Al describir el problema también es darle una solución. Teniendo el problema estamos visualizando hacia dónde puede ir nuestra solución, en el cual deberá trabajarse tomando en cuenta el tiempo, el presupuesto y el equipo de trabajo. Como también deberá involucrarse la opinión del cliente para analizar sus necesidades y la información que sea útil y cumpla con las expectativas con el cliente. Con creación del encargo. Una vez trabajando a la par con el cliente y teniendo definido y claro el problema de comunicación, debemos tomar en cuenta las siguientes tareas, las cuales son analizar, conceptualizar, formalizar, hacer un seguimiento de producción e implementación. Como siguiente punto tenemos la redacción del encargo. Este documento es la base de la planificación, como ser el presupuesto, el calendario y el equipo de trabajo, en el cual la redacción de un encargo consta de un título, es decir, diseño de tipología, identidad gráfica corporativa, señalización, packaging, publicidad, etc. Y también tenemos las partes que lo conforman, es decir, hacer un seguimiento a la producción e implementación, que también se toma en cuenta las cantidades de mayor y menor unidades que se llegan a realizar o se van a llegar a diseñar en este caso. Como segundo punto tenemos planificar. Trata de organizar el proyecto tomando en cuenta 3 herramientas. Como bien ya habíamos dicho, el calendario, el presupuesto y la definición del equipo de trabajo. La planificación nos sirve para el estado del proceso, el cual avanza y se adapta a los cambios, como por ejemplo, es decir, a menos tiempo se incrementa el equipo de trabajo y el presupuesto sube. Pero también existe la interrelación, que consta de menos dinero, menos personal y más inversión de tiempo, el cual implica trabajar horas extras sin incrementar un costo, más llegar a tener un resultado satisfactorio y tener al cliente satisfecho. Como siguiente punto, el calendario. Al definir el calendario debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuándo diseñamos? Sirve para evaluar y valorar el tiempo suficiente para alcanzar un resultado satisfactorio. Y el siguiente punto, el equipo de trabajo, que también consta de la siguiente pregunta que debemos realizarnos es ¿quién lo diseña? Son personas con perfiles profesionales necesarios en el área, como por ejemplo el diseñador, director de arte, fotógrafo, ilustrador, programador y un responsable de producción. También el cliente conforma parte del equipo, ya que éste cuenta con la información, el conocimiento y también tiene la responsabilidad de valorar y evaluar todo el contenido y el proceso de diseño que se va realizando durante toda la trayectoria y también definir el proceso final. El siguiente punto, el presupuesto de diseño, también consta de la siguiente pregunta, que es ¿cuánto cuesta un diseño? En este punto es importante puntualizar que el presupuesto de diseño no incluye el presupuesto de producción. Es aconsejable entregar un presupuesto definido al cliente para que esto pueda ser evaluado antes de realizar
que antes de que se realice la tarea o el proyecto. Como siguiente tercer punto tenemos analizar. La fase de analizar y la fase del diseño son principales del proyecto a realizar. Bueno, analizar consiste en recopilar y examinar los datos diferentes y referentes a un proyecto para sacar conclusiones encaminar una solución creativa, generando la estructura de un análisis de contenido que viene dando el cliente. Después de analizar diferentes aspectos, se extraen las conclusiones del análisis que son la base del diseño, que ayudan al momento de explicar y argumentar las propuestas al cliente, como también las conclusiones del análisis que permiten al mejor entendimiento del diseño. Mi compañera va a proseguir, Jessie. En el punto de conceptualización y formalización, es aquí donde se soluciona gráficamente el problema de comunicación, tomando como base las conclusiones de análisis. La fase de analizar, la fase de conceptualizar y la fase de formalizar son fases principales y característicos del proceso de diseño. Todas estas fases se pueden realizar de manera consecutiva o a la par. Conceptualizar es elaborar en base a conclusiones del análisis los conceptos que generan la solución. Los conceptos, estos son palabras clave, adjetivos, y definen de manera sintetizada las características que llegará a tener la solución gráfica. En esta elaboración de conceptos, estos deben ser pocos conceptos y que sean bastante representativos, ya que estos van a ayudar al cliente a entender el diseño y van a aportar palabras clave necesarias a la hora de que el cliente llegue a explicar acerca de su diseño a terceras personas. Formalizar. El formalizar es elaborar en base a las conclusiones del análisis en relación a los conceptos ya planteados para la forma gráfica que va a solucionar el problema de comunicación. El avance y la formalización hacen que el diseñador formule preguntas, ¿no? Para así darlas a su proveedor y para que se pueda también asegurar, ¿no? De que este sea viable, tanto a nivel económico, técnico y material y también a nivel temporal. Octavo punto tenemos lo que es la valoración y los resultados, que se evalúa por tres partes importantes, que son la funcionalidad, la satisfacción y los recursos. La funcionalidad se evalúa si el diseño cumple con el planteamiento inicial, verificando que el producto o servicio cumpla sus propósitos. Es fácil de usar o implementar y resuelve las necesidades del cliente. La satisfacción se evalúa por dos criterios, que son la del cliente y la del diseñador. La satisfacción del cliente se analiza si el cliente está contento con el resultado, considerando la utilidad, la estética y la capacidad de diseñar para cumplir sus expectativas. Después, la satisfacción del diseñador es el que se evalúa si ha cumplido con la visión, misión y la creatividad que ha tenido desde el principio sobre su producto y ha cumplido con las necesidades que estaba requiriendo su cliente. Los recursos se revisa si los recursos utilizados fueron los previstos y gestionados eficientemente, incluyendo como son los materiales, recursos humanos, los presupuestos y los cronogramas, buscando un equilibrio entre la calidad y la gestión, sin desviaciones significativas en el tiempo de costo. Va a proseguir mi compañera. Como siguiente punto tenemos los conceptos clave que hemos sacado de aquí. Entre ellos está planificar,
que significa organizar el proyecto en términos temporales, económicos y de personal. Estos elementos van girando en torno a la idea del proyecto. Denominando más certeramente, como el libro lo dice, es presupuesto, calendario, cronograma y recursos humanos, que vendrían siendo los profesionales con las especialidades de acuerdo al encargo. Si uno se ve afectado, naturalmente va a influir a los demás. Como segundo concepto tenemos el calendario o cronograma. Lo tomamos como importante porque este nos da la posibilidad de, como diseñadores, verificar el proceso, el avance de un proyecto, y a futuros proyectos, a futuros encargos nos ayuda a mejorar y a poder ver en qué puntos hemos fallado para después realizar las debidas mejoras. Como tercer concepto elegimos analizar, el cual se entiende como el diseño se entenderá como una consecuencia de las necesidades detectadas. Entonces, tras una larga examinación del problema, sacar los orígenes y luego describirlos, podemos encontrar lógicamente una solución. De manera que el diseño no es casualidad, es un conjunto de pasos que nos llevan a una respuesta lógica. Como último concepto elegimos el de metodología, que en el libro lo define como: el diseño gráfico es un proceso a través del cual se resuelve gráficamente un problema de comunicación existente entre el cliente y su público. Entonces recalcamos la idea de analizar todos los puntos clave para poder dar una respuesta pertinente al público y al cliente. Mm, Como siguiente punto tenemos una serie de preguntas. La primera es, ¿cuán ilustrativa es la guía metodológica elegida? Elegimos la guía metodológica de Rosetta Moss y Orijan Herrera porque tienen una ilustración moderada, debido a que nos detallan algunos ejemplos, no todos, pero sí nos dan unas luces que como diseñadores nos va a servir mucho en nuestra formación y también en el campo laboral. Como segunda pregunta tenemos el uso del calendario, presupuesto y el equipo de trabajo. ¿De qué manera contribuyen en la planificación de un proceso de diseño? Son puntos esenciales para organizar el proyecto, el cual utiliza el diseñador, y son tres herramientas esenciales, los cuales son el calendario, el presupuesto y la definición del equipo de trabajo, de manera que el tiempo invertido sea rentable y garantice la calidad del resultado exitoso. Como tercera pregunta tenemos: ¿por qué es importante que el cliente nos proporcione información acerca del problema de diseño? Es de suma importancia que el cliente proporcione la información, ya que esta es la principal fuente de información del diseñador, pero esto ya depende de cada profesional. O sea, qué método va a usar para la recopilación de información. Tal vez llegar a implementar, o sea, la información por medios digitales, vía online, publicaciones impresas o tal vez realizar estudios de mercado. También cuando el cliente requiere de servicios de un diseñador, este acude planteando su problema de comunicación, y lo que realiza el diseñador es descomponer este problema en distintos aspectos que lo crean al mismo. Bien, como cuarta pregunta tenemos: ¿por qué es importante contar con un equipo de trabajo multidisciplinario en proyectos de diseño gráfico? Es importante porque te ayuda prácticamente a ver cómo va a ir el equipo de trabajo y cómo va a ir la marcha. Esto está compuesto por dos, que son el equipo de trabajo y el equipo de cliente. El equipo de trabajo está compuesto por los profesionales, como ser los diseñadores, los fotógrafos y los programadores. Y después tenemos el otro equipo de trabajo, que es el cliente, que te proporciona todas las directrices y las necesidades que te está requiriendo para garantizar un mejor cumplimiento de tu trabajo, ya que el cliente
va mejorando lo que él quiere y es el que juzga si el trabajo está bien hecho y está bien realizado. Como última pregunta tenemos, ¿por qué es importante que un diseñador realice una planificación del proceso de un proyecto y cómo puede esto satisfacer sus necesidades económicas, profesionales y personales? Es esencial para un diseñador planificar meticulosamente cada etapa de su proyecto para asegurar el cumplimiento de sus necesidades económicas como también de sus necesidades profesionales y personales. Esto implica establecer tarifas justas, evitar costos inesperados y seleccionar proyectos que sean deficientes y desarrollen de habilidades. Una planificación facilita el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, aumenta la satisfacción y la realización del mismo diseñador. Haciendo una recapitulación, podemos encontrar conceptos como el equipo de trabajo multidisciplinario, las guías metodológicas, las herramientas, la formulación de problemas y la planificación. Bien, con todo lo que fuimos explicando, llegamos a la conclusión de que tener una serie de pasos detallados cuando se nos encarga un proyecto nos facilita mucho a la hora de poder visualizar todo lo que vamos a realizar, tanto a nivel temporal, económico y también de personal. Eh, Teniendo todo el panorama a la vista, podemos escoger con mayor libertad las decisiones que sean más pertinentes de acuerdo al caso. También recalcar el concepto, la palabra de Rodolfo Fuentes, donde menciona eh, que el diseño es 80% lógica y 20% sería la habilidad intuitiva del comunicador. Entonces, en esta parte se entiende que sí o sí tiene que haber una gran información para que el diseñador pueda dar una respuesta adecuada al problema específico. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, auxiliar. Eso sería todo.